encontramos muy adecuado partir esta temporada con un tema que tiene relación también con una problemática que vivimos nosotros en el día a día, que es poder hacer evaluaciones y poder tener de alguna manera un seguimiento del rendimiento y del aprendizaje de los estudiantes. ¿Mm? Bueno, en esta oportunidad, nuestro colega, el doctor Luis Beris Vázquez, del Departamento de Física, nos va a compartir su experiencia a través de esta exposición que tiene por título Evaluación por exámenes diferenciados, una propuesta metodológica para evaluación no supervisada de cursos masivos sobre objetivos de aprendizaje de resolución de problemas. Entonces, ¿puedes compartir la pantalla, Luis? Sí, voy para allá. Disculpa, ¿alguien está grabando la presentación? Yo, Iván, yo estoy grabando. Ya, muy bien. Entonces, dale inicio nomás, Luis. Toda tuya la presentación. Ok. Buenas tardes a todos, buenas noches, no sé exactamente ya qué horario serían, ¿no? Bueno, gracias Iván por la presentación. Bueno, este tema se comenzó con el cierre del semestre anterior, que tuvimos que hacerlo en modalidad no presencial, ¿no? Por lo menos una parte importante del curso. Y desde el primer momento yo asumí que había que hacer algún tipo de cambios en cuanto a lo que era el sistema de evaluación para poder garantizar algo del hecho de que el problema como tal es individual, aunque pudieran trabajarse también en colectivo como para aliviar un poco el tema de lo adverso que pudiera ser para parte de los estudiantes el tema de hacer una docencia fuera de grupo, fuera de sus compañeros, ¿no? Entonces, voy a organizar esta conferencia así, esta charla. Primero voy a ver sobre la evaluación no presencial, los exámenes diferenciados. Voy a hablar sobre las motivaciones, trataré de ser breve en eso, pero te presentaré los aspectos matemáticos que tienen interés, porque esto es precisamente el objetivo, el tema de una visión interdisciplinaria que tiene que ver directamente con la profesión que ejercemos, ¿no? Como académicos y profesores, ¿no? Luego voy a presentar un pequeño estudio de caso, lo que me sucedió directamente en el semestre anterior, en un curso que yo impartí, que es de mecánica newtoniana de la carrera, y luego vamos a ver algunas conclusiones y problemas abiertos, ¿no? Entonces, el reto es realizar evaluación no presencial, no supervisada en una era en que hay información, o sea, que estamos en la era de las comunicaciones y la era de la información, ¿no? La parte esencial como tal de uno de los aspectos críticos que tiene que ver con el proceso de docencia no presencial es el tema de la evaluación, ¿no? Porque en estas condiciones, con todos los recursos que existen hoy por hoy, no se puede evitar el trabajo cooperativo entre los estudiantes, ¿no? Durante el proceso de evaluación. Y dado que la capacidad de trabajo individual y por equipo también es una formación que es importante dentro del desempeño de cualquier profesión, yo creo que de alguna manera sería, en vez de luchar contra eso, sería como adecuado buscar una manera de tener algún tipo de balance entre la incidencia que tiene el trabajo colectivo y el trabajo individual, ¿no? En una evaluación de este tipo, en que uno trataría de hacerla no supervisada y no presencial. Y bueno, el tema también es una realidad que también hay que tener presente, por lo menos una preocupación entre mis colegas en el departamento de física, que pudieran estar terceros implicados en el proceso de evaluación, o sea, pudieran haber suplantación de identidad, también pudiera haber el hecho de fraudes masivos, porque existan personas, por ejemplo, que vendan exámenes, no sé exactamente el contexto directamente, pero estas son preocupaciones que tienen algunos de nuestros colegas, ¿no? Ahora bien, el tema yo he estado viendo, por ejemplo, el tema de la evaluación, porque hay diferentes propuestas de parte de Exime de hacer evaluaciones mediante pruebas tipo selección múltiple, como la plataforma Educa y cosas así. Pero en el tipo de carreras que nosotros manejamos, que son carreras de base científica tecnológica, nosotros buscamos, uno de los objetivos fundamentales de formación es la capacidad de aplicar teoría para resolver problemas. Y ese tipo de competencia es muy difícil de evaluar directamente en una evaluación por selectiva múltiple, porque básicamente nosotros no evaluamos la respuesta como tal, nosotros evaluamos el proceso hacia la respuesta, o sea, el desarrollo, el análisis lógico-deductivo que tiene que desarrollar un estudiante para poder dar solución a un problema que tenga. Y de manera general, la calificación está dada por el nivel de profundidad que demuestra el estudiante, y eso desde el punto de vista de la automatización es muy difícil de automatizar. O
O sea, porque básicamente requiere la experiencia de un profesor, una persona que vea las posibilidades de pensamiento y las diferentes variantes que puede adoptar un estudiante para poder resolver un problema concreto, ¿no? Ahora, también se presentan otro tipo de situaciones. Cuando son grupos pequeños, pudiera pensarse que las cosas son manejables, pero en general nosotros en todas estas carreras que son de este tipo, que tienen esta peculiaridad, también tienen la peculiaridad de ser cursos masivos. Son grupos que son normalmente cursos que están en el ciclo básico, y cuando empiezan con números muy grandes, o sea, 700 estudiantes, 300 estudiantes, 500 estudiantes. Ya después, con el avance de los años, bajan a 100 y tantos de estudiantes, pero aún así siguen ciertos cursos que no necesariamente son manejables. Son cursos muy grandes y que de alguna manera tienen casi siempre este tipo de situación de evaluación en que necesitas evaluar la capacidad del estudiante de resolver un problema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si uno trata de hacer un examen, un examen ordinario, en este tipo de evaluación, todos los estudiantes van a tener el mismo examen y también se van a comunicar y se van a poder relacionar con quien quieran, porque están en las condiciones de redes sociales que lo pueden hacer. Si los profesores, por ejemplo, intentaran tratar de ver a los estudiantes y supervisarlo con una cámara web, ellos pueden tener un teléfono delante con un grupo de WhatsApp y estar comunicándose directamente las informaciones, los exámenes. O sea, la comunicación como tal no se puede evitar. Es mi opinión, aunque tú lo supervises por una cámara, y además que también ese tipo de cosas caen dentro de lo que sería violación de privacidad si lo quisieran ver de alguna manera. Yo no, todavía hay otros aspectos, por ejemplo, que tenían que ver con normativas y el sistema de ministerio, no sé exactamente qué normativas tendrá con este tema de las evaluaciones que se hacen de manera no presencial, pero todo esto es nuevo para todos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y por eso también hay otro peligro, es que si hay un estudiante, por ejemplo, que filtra un examen a sus compañeros en condiciones de que todos están haciendo el mismo examen, pueden ocurrir fraudes masivos, sobre todo cuando los exámenes tienen tiempo suficiente como para poder, propagarse y diseminarse tan rápido como hoy por hoy lo se pueden hacer con las condiciones actuales, ¿no? Que pueden transferirse por WhatsApp y llegar rápidamente a las manos de todo grupo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna forma, y de la misma manera que nosotros tenemos situaciones que tenemos que buscar distanciamiento social para poder evitar, por ejemplo, un contagio masivo exponencial, por ejemplo, los exámenes de alguna manera deberían tener también algún tipo de estrategia para lograr que los estudiantes se aíslen de alguna forma y se concentren más en la realización del examen y de alguna manera limiten el trabajo en equipo. O sea, no es que lo eliminen, pudieran considerarlo, pero que eliminen, que limiten un poco el trabajo en equipo y que también valoren un poco más su trabajo individual y también que eviten la posibilidad de hacer fraudes masivos. Y sobre eso es que está apuntando esta metodología, o sea, la metodología de hacer evaluaciones por exámenes diferenciados por combinación de problemas equivalentes, ¿no? Voy a hablar algo de la matemática y luego le voy a explicar precisamente ese estudio de caso que hice el semestre anterior. Ok, entonces, ¿qué cosa es una evaluación por examen diferenciado? Es una prueba convencional, solo que tiene el hecho de que los diferentes exámenes que enfrentan los estudiantes van a ser diferentes. Pero a pesar de que sean diferentes, van a ser equivalentes porque van a tener que medir los mismos conocimientos, o sea, los mismos objetivos de aprendizaje, y de alguna manera los exámenes tienen que tener el mismo nivel de complejidad, o sea, tienen que ser equivalentes porque midan los mismos objetivos y porque para los estudiantes el nivel de complejidad que presenten sea los mismos. Hay algunos conceptos obvios como el número de exámenes diferenciados, no sé, el número de individuos que van a ser evaluados o los problemas por exámenes que van a contener, pero quiero hacer énfasis, por ejemplo, en algunos conceptos clave que tienen que ver con el nivel de diferenciación de la evaluación, el número de problemas equivalentes y la fracción de problema común. Estos son los aspectos matemáticos que tienen que ver directamente con esta evaluación. Bueno, yo llamo nivel de diferenciación la razón entre el tamaño del grupo evaluado y el número de exámenes que existen. Básicamente eso viene siendo como la frecuencia en un grupo de la repetición de un examen. O sea, si tú tienes menos exámenes diferenciados que estudiantes, tú vas a tener varios estudiantes que van a tener ese mismo examen, ¿no? Entonces, un examen, por ejemplo, de acuerdo a esa razón, un examen va a ser óptimamente diferenciado si corresponde un solo examen por estudiante. O sea, si realmente cada estudiante enfrenta un examen distinto. Y pudiera estar sobrediferenciado en el caso que uno tenga un procedimiento que genere muchos exámenes y tenga más exámenes disponibles que estudiantes. Y eso puede también darse en este caso, en este tipo de metodología, ¿no? Y pudiera estar subdiferenciada si aún así van a haber estudiantes que repiten el mismo examen. Las condiciones más idóneas son la de óptimamente diferenciada y de sobrediferenciada, ¿ya? Pero no sé, en determinadas ocasiones también pudiera suceder que este tipo de situaciones fueran viables, ¿no? O sea, el tema de que existan más de un estudiante que tuviera que enfrentar el mismo examen. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que si
para que sea óptimamente diferenciado, el número de exámenes diferenciados debe crecer con el tamaño del grupo. Y si estamos hablando de cursos masivos que tienen 300 estudiantes, 400 estudiantes, va a ser muy difícil de implementar en la práctica que uno pueda tener exámenes diferenciados. Ahora, ¿por qué? Porque uno tendría que hacer el examen, tendría que proponer la pauta de evaluación y tendría que además hacer el proceso de revisión de los estudiantes y todo el trabajo involucrado que tiene que ver directamente con esta evaluación. Entonces, hay que buscar algún tipo de estrategia para poder obtener exámenes diferenciados y reducir la carga de trabajo, que involucraría poder hacer ese tipo de evaluación. Entonces, normalmente los exámenes que nosotros hacemos en física y matemáticas son exámenes por problema. A veces tienen un solo problema, pero también podemos considerar exámenes de 2 y 3 problemas. Normalmente no son muchos, son pocos en general, ¿ok? Y Luis Beris, disculpa la interrupción, ¿puede agrandar un poquito más la imagen? Ok. El tema es que los problemas deben ser también equivalentes. Al igual que los exámenes, los problemas deberían ser equivalentes. Deberían tener el mismo nivel de complejidad y medir los mismos objetivos de aprendizaje. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que una manera de reducir la cantidad de exámenes es aplicando la combinación de problemas. Por ejemplo, si yo tengo 10 problemas, yo podría hacer exámenes de 2 seleccionando las combinaciones de 10 en 2. O sea, tendría 10 posibilidades por 9 posibilidades dividido entre 2, o todo un total de combinaciones de problemas que uno pudiera enfrentar. Y eso va a hacer que a partir de ciertos problemas tú puedas generar muchos exámenes, y eso viene dado precisamente por esta fórmula de combinaciones. Asintóticamente, cuando el número de exámenes de problemas, el número de exámenes diferenciados aparece como de orden 10, por ejemplo, aparecen leyes de potencia en el factorial, y eso hace, por ejemplo, que el número de exámenes que uno necesita, el número de problemas que uno necesite generar para hacer una prueba, crezca con el tamaño del grupo, sí, pero lo haga con una ley de potencia, o sea, con una ley de potencia cuyo exponente se va a reducir con la cantidad de problemas que uno considere. Por ejemplo, este tipo de estrategia va a ser óptima si uno, por ejemplo, considera más de 2 problemas por examen. Más de 2 problemas por examen, tú puedes lograr porque por combinaciones obtengas una rápida ganancia en cuanto a la cantidad de problemas generados con respecto a al tamaño del grupo. Entonces, voy a explicar algunos ejemplos en concretos con posterioridad como para que se entienda. Este tipo de estrategia hace que diferentes estudiantes puedan compartir un mismo problema. O sea, no van a tener el mismo examen, pero van a compartir a veces el mismo problema. Entonces, un problema que es importante es lo que yo conozco como fracción de problema común, que tiene que ver con la fracción del número de estudiantes del grupo evaluado que van a enfrentar el mismo problema. Entonces, ¿qué sucede con esa fracción? Tiene que ser menor que 1, o sea, por definición, pero también es un índice que va a caracterizar el tamaño del grupo de estudiantes que pueden juntarse para colaborar en la resolución de ese problema en particular. Y por otro lado, también va a ser como el tamaño característico que va a tener, por ejemplo, en el caso de una filtración de la respuesta de ese problema, va a ser como el tamaño de la población de estudiantes que pudieran verse afectados en un proceso de fraude. O sea, es un número que es importante de mantener bajo con el objetivo, por ejemplo, de darle más seguridad al examen, de garantizar el hecho de que sean más aislados, de que los tamaños de equipo sean pequeños, si se van a formar, que sean pequeños, y buscar la manera de que los grupos que pudieran verse implicados en un fraude sea pequeño. Entonces, se puede demostrar que esa fracción es exactamente igual al número de problemas que tiene el examen divididos por la cantidad de problemas que nosotros podamos generar para crear los exámenes diferenciados. Y se puede probar, o sea, como uno reemplaza directamente la fórmula asintótica anterior, de que esto tiene una ley de potencia que decrece con el tamaño del número del grupo evaluado, y lo hace también con una ley de potencia que depende del número de problemas que tenga el examen. Y de acuerdo con esto, esta fracción va a decrecer, este indicador va a decrecer más rápido en el caso de 2 problemas por examen. O sea, este tipo de estrategia, la mejor opción para poder generar exámenes diferenciados es hacer exámenes de 2 problemas solamente. O sea, no de 3. Es la mejor forma de garantizar de que los estudiantes queden aislados en cuanto a los equipos que se pudieran formar o a cuanto a un fraude. La mejor estrategia es hacerlo con problemas de 2 exámenes. Entonces, para que se entienda un poco más el detalle de qué es lo que significa esto. No se preocupen, yo voy a explicar, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo 10 problemas
y yo necesito generar exámenes con 10 problemas. Yo lo que tendría que multiplicar 10 por 9 dividido entre 2. Eso me daría 55 exámenes, por ejemplo, que yo puedo generar. Con 10 problemas yo puedo generar 55 exámenes por combinación. Eso al final me va a tener unas fórmulas analíticas que yo puedo expresar, por ejemplo, lo que es la fracción de problema común, que es básicamente el tamaño de la fracción del equipo evaluado, del grupo evaluado, que van a tener el mismo tipo de problema. Y yo hice ese mismo análisis para el caso de exámenes de 3 problemas. Bueno, estas cosas no son importantes, lo importante son estos gráficos. O sea, vienen a explicar exactamente estos números, pero esto explica exactamente, según el tamaño del grupo, cuántos problemas yo necesito generar para lograr un examen diferenciado. Por ejemplo, voy a poner un caso específico que es el que voy a analizar con posterioridad. Por ejemplo, para generar un examen diferenciado para un grupo de 300 estudiantes, se requieren alrededor de 25 problemas distintos para el caso de hacer un examen por 2 problemas, mientras que se requerirían alrededor de 13 problemas para generar un examen de 3 problemas cada uno. O sea, esas son las combinaciones que uno puede utilizar para generar exámenes por combinaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que pudiera pensarse que como el caso de 3 es mucho más rápido, ¿verdad? Porque genera mucho más exámenes con menos problemas, pudiera ser como más ventajoso, pero tiene de dificultad el hecho de que el porciento de estudiantes que tienen el mismo problema es más bajo en el caso de 2 problemas que en el caso de 3. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de 300 estudiantes, el caso, por ejemplo, de generar 25 problemas va a conducir que alrededor del 8% de los estudiantes tienen un problema en común. Si estamos hablando, por ejemplo, de que son paralelos de 50 estudiantes, eso implica más o menos que hay 4 estudiantes en un paralelo de 50 que comparten un mismo problema. Y eso es lo que significa precisamente esa fracción de problema común. Es la cantidad de estudiantes que como relativo van a compartir un mismo problema y pudieran juntarse para tratar de resolverlo en equipo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el caso 2 garantiza que esos porcientos sean más bajos y por lo tanto es más recomendable hacer exámenes de 2 problemas solamente. Ahora bien, en la práctica, ¿cómo se ven los exámenes combinados, no? Básicamente uno tendría que coger una pregunta con otra pregunta, la una con la 3, la 1 con la 4 y así sucesivamente ir combinando. Por ejemplo, este es un examen en que yo cogí 9 problemas y los combiné para crear 36 posibilidades y con ello pude evaluar, por ejemplo, un grupo de 31 estudiantes. ¿Ya? Con 9 problemas pude generar 36, podría generar 36 exámenes distintos y con eso podía generar los 31 exámenes que yo necesito para poder hacerlo. ¿Qué sucede? Que esto, de alguna forma, de hacerlo en la práctica para grupos pequeños, es posible si uno hace, no sé, con látex, con la Adobe Acrobat, por correo electrónico, ¿no? Haciendo herramientas. Pero en el caso de los grupos masivos, sería muy recomendable poder contar con algún software que pudiera ayudar a la creación de estos tipos de exámenes combinados y poder enviarlos a todos los estudiantes, porque enviar 300 exámenes, que el examen va con nombres y apellidos, va directamente a un estudiante concreto. O sea, manejar eso requeriría algún tipo de software que maneje base de datos y cosas así, como para ayudar a la recepción y al proceso de evaluación directamente de los estudiantes. Ok, ahora bien, esto es un caso pequeño, pero esto básicamente viene a representar lo que sería un curso de 300 estudiantes. Aquí tendrían 1, 2, 3, 4, 5 paralelos. O sea, estos cuadrículas negras representarían los paralelos, mientras que las cuadrículas pequeñas representarían los exámenes. Y los puntos de color serían los problemas distintos que existen. ¿Ya? En este caso habrían 25 problemas distintos para poder completar un grupo de 300 estudiantes. ¿Qué sucede? Que cuando uno genera los exámenes de manera ordenada, siempre vas a tener problemas que van a coincidir muchos en un paralelo. Y eso va a hacer, por ejemplo, que haya muchas personas que compartan el mismo problema cuando tú lo tratas de sacar ordenadamente. O sea, que distribuir también los exámenes es un problema muy interesante porque, por ejemplo, yo hago una distribución aleatoria y eso ya me uniformiza directamente la distribución de los exámenes y garantiza de que en promedio la cantidad de exámenes, o sea, de veces que se repite un problema en concreto, sea más o menos parejo para todos los paralelos. Ok, o sea, la distribución es importante. Básicamente, si uno se pone a mirar, alrededor de, por ejemplo, caen de 3, 4 o 5 veces por paralelo, ¿no? Se repite un tipo de pregunta directamente cuando uno confecciona exámenes de 2 problemas. Ahora bien, se puede implementar esto en la práctica, que es básicamente lo que a mí me interesa y lo que yo traté de desarrollar desde el punto de vista matemático, ¿no?
y trataríamos, por ejemplo, de evaluar. Nosotros en física, por ejemplo, tenemos paralelos de 50 estudiantes. Eso es lo que más o menos, hay un profesor, se destina a un profesor cada 50 estudiantes. Es lo más o menos el promedio de lo que existe. Si 5 profesores, por ejemplo, deciden ser 5 correctores y un coordinador de equipo, o sea, un coordinador de equipo, cada profesor tendría que proponer 5 problemas. O sea, lo que equivale a hacer como 2 exámenes promedios por profesor. O sea, sería como hacer para un grupo de 50 estudiantes el equivalente a haber hecho 2 exámenes. 2 exámenes y medio. O sea, para mí eso es factible porque básicamente cuando yo apliqué en mis casos, mis cursos para 30, yo llegué a hacer hasta 14 problemas para diseñar un examen. O sea, de alguna manera yo creo que si se reparte equitativamente el trabajo, los profesores pudieran simplemente, en vez de hacer un examen para evaluar, tendrían que hacer 2 y medio. Y eso es, me parece a mí, si me preguntan mi opinión, para mí eso es viable desde el punto de vista general. Ahora, el coordinador tiene que velar que todos los problemas sean más o menos equivalentes. Por eso es que dividí un profesor que velara exactamente el hecho de la equidad. O sea, el hecho de que vieran que las puntuaciones, que las longitudes que pueden, de las complejidades que pueden resultar de los problemas, que sea parejo para todos. O sea, y que no se repitan los problemas, que hayan situaciones realmente diferenciadas, pero que sean equivalentes en cuanto a los objetivos que se quieran mezclar. O sea, habría una persona que sería responsable de garantizar la equidad del proceso, tanto durante el diseño de los exámenes como posteriormente al proceso de revisión. Entonces, ¿qué sucede? Había una pregunta importante que es si esto representa más carga para el profesor a la hora de revisar, y en realidad no. Por ejemplo, se puede ver que cada profesor, por ejemplo, un problema que se genere tiene que ser aplicado a 24 estudiantes para cubrir los 300. ¿Y qué sucede? Que como cada profesor genera 5 problemas, estaríamos hablando de 120 respuestas que tendría que evaluar. Pero eso cuando uno lo divide por 2 serían 60 estudiantes. O sea, a la larga el trabajo de revisión es el mismo, porque serían 5 profesores evaluando 6 paralelos, ¿verdad? O sea, 300 serían evaluar 60, porque hay una persona que va a tratar de garantizar la revisión de todo. O sea, va a tratar de velar de que el proceso haya sido parejo para todos los paralelos y para todas. Es una propuesta de trabajo. O sea, que el problema puede ser más o menos equivalente para los profesores. Para quienes no son equivalentes, para los estudiantes. Y aquí es donde viene el tema de cómo este mecanismo funciona para aislar a los estudiantes. Por ejemplo, hablando de un paralelo que tenga 50 estudiantes, ¿ok? Con 50 estudiantes yo voy a suponer, y fíjense para que usted vea los números que trato, 12 horas para aplicación del examen, 12 horas. Si hay estudiantes que se quieren reunir por equipo, tendrían que resolver y quisieran, por ejemplo, destinar un horario exclusivo para reunirse en equipo porque cada estudiante comparte diferentes problemas. Entonces, en lo que tú tratas de reunirte con uno, el otro se quiere reunir con otro, y la única forma de reunirse es si cogen el tiempo del examen y lo dividen en parejo por horarios para los 25 problemas. Y si hacen eso, ¿qué sucede? Que los últimos equipos que queden cerca de la hora del cierre se van a ver perjudicados. ¿Por qué? Porque cuando van a rectificar con sus compañeros las soluciones que tengan, prácticamente no le das tiempo a entregar la respuesta. Entonces, esos estudiantes no van a querer ser los últimos que se van a reunir. Entonces, van a tratar de, por ejemplo, de reunirse antes. Y eso va a hacer que ellos, por ejemplo, dispongan, por decirle un caso hipotético, la mitad del tiempo, las 6 primeras horas del examen para reunirse. Pero cuando se hace así, por ejemplo, eso al final termina que la reunión en equipo, de forma exclusiva, en que pueden participar todos los estudiantes, es de 14 minutos. ¿Y qué sucede? Que si tú te reúnes a las 8, por ejemplo, tienes 2 horas antes para reunirte, para estar trabajando solo, y después tiene ciertas horas para trabajar solo. Entonces, la situación que tenga cada estudiante de cómo se haga su horario es muy diversa. O sea, si tú quieres trabajar por equipo, ningún estudiante va a estar sometido al mismo proceso. Vas a tener que tomar decisiones con respecto a qué hora se reúnen y al final el tiempo que se pueden reunir en que pudieran estar todos juntos al mismo tiempo es muy cortico. Estamos hablando de que le doy 12 horas y solamente pudieran reunirse 14 minutos de forma exclusiva para poder resolver el problema entre todos. Y eso hace que de alguna forma sea dificultoso para ellos reunirse por equipo. Y por otro lado también tiene este detalle. Supongamos que un estudiante decida filtrar las respuestas de su examen. Como este tipo de problemas, hay 2 problemas que solamente existen para un estudiante. O sea, el examen con 2 problemas específicos son de cada estudiante. Ningún estudiante tiene el mismo problema. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay un estudiante que filtra sus exámenes, las respuestas, las notas que alcancen, esas 2 preguntas van a tener anomalías. Por ejemplo, pueden suceder que muchos estudiantes, como copien el examen, tengan la misma nota final en ese problema. Y eso va a hacer que las curvas de distribuciones de notas aparezcan anomalías. Y por lo tanto, van a dar anomalías ciertos problemas con respecto a otros. ¿Y qué sucede? Que esos problemas que aparecen como anómalas
van a apuntar directamente al estudiante que coincide en esos dos problemas. Y eso hace que permite la identificación de quién es el estudiante responsable de una filtración. O sea, es una posibilidad que se brinda directamente para este tipo de evaluación. Por otro lado, bueno, yo tuve que hacer esta aplicación. Voy a tratar de ser breve con respecto al tiempo que me queda, ¿no? Yo traté de hacer este tipo de evaluación durante mi asignatura. Mi curso era de alrededor de 40 estudiantes. Al final, el proceso de renovación docente se sumaron alrededor de 30 estudiantes más o menos. Estuvieron evaluándose. Casi el 60% de la nota de la asignatura estuvo en manos de este proceso de renovación. Y hay una parte importante de esas notas fue por medio de exámenes diferenciados. Yo no estuve disuadiendo el trabajo en equipo de los estudiantes. O sea, en la primera evaluación que yo hice con respecto a este curso, en el tiempo de enero, diciembre, ¿no? Yo hice una evaluación por equipos. Traté de hacer una evaluación en que equipos de estudiantes se reunieran a resolver un problema, a resolver varios problemas en general y cuya cantidad de problemas dependía del tamaño del equipo. Pero una vez que se establecieron ciertos niveles de afinidad de los estudiantes para resolver problemas, yo empecé a hacer problemas diferenciados por estudiantes. O sea, empecé a hacerle problemas específicos para cada estudiante. Y ese fue mi sistema de evaluación. O sea, hay un 60% de la nota que está influida precisamente por este proceso de renovación docente, en los cuales una parte importante se hizo mediante evaluación por exámenes diferenciados. Entonces, estos son los resultados que yo obtuve con respecto a la distribución de notas. Aquí hay algunas, para no confundir, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el negro es el promedio de las notas finales del curso. ¿Ok? Esta curva negra que está acá es el promedio finales. Si ustedes se fijan, las componentes, hubo en estos estudiantes que tuvieron muchas notas, por ejemplo, tuvieron las notas más altas por cada componente, se vieron, por ejemplo, que están por encima del promedio. Eso significa que eventualmente alguien podía salir muy bien en una evaluación, pero cuando volvías a repetir la evaluación en otra componente, fallaba y tenía menos nota, cosa que en promedio la nota final quedó mucho más aplastada. O sea, yo no hice pocas evaluaciones, yo hice alrededor de 3 evaluaciones. Una evaluación de taller, una evaluación corta y 2 exámenes de cátedra. ¿Y qué sucede? Que puede haber que haya pasado una cosa como esta, como este resultado en azul, que hubo estudiantes que tuvieron, por ejemplo, se sacaron un 7, pero con posterioridad, cuando volví a hacer la evaluación en otra componente, tuvieron otra nota. O sea, y al final hubo como un emparejamiento de los resultados. Cuando uno compara con los resultados tradicionales, o sea, con los resultados históricos de los últimos 5 años, básicamente los resultados que yo tuve en la nota estaban muy cercanos a los resultados históricos. O sea, yo no tuve un descalabro de los estudiantes, que era mi peor temor. O sea, el hecho de que los estudiantes salieran muy mal y desaprobaran todos, por ejemplo, por el proceso de inestabilidad. Y por otro lado, tampoco tuve el hecho de que las notas, por ejemplo, hubiera un fraude que subieran directamente las notas. No, por el contrario. Las notas estuvieron bastante cercanas. Y llama la atención, por ejemplo, de que los estudiantes que tenían menos rendimiento, por ejemplo, subieron con respecto al promedio histórico, mientras que los estudiantes que tenían más rendimiento bajaron con respecto al trabajo histórico. O sea, los estudiantes que normalmente tienen más desempeño son estudiantes que los otros compañeros van a tratar de llamar su atención para tratar de trabajar en equipo. Y de alguna manera eso los perjudicó, porque tuvieron que atender un poco más a sus compañeros y aún así los exámenes duraban 24 horas de duración. O sea, yo les di un día entero para resolver el examen. Y aún así eso de alguna forma afectó a los estudiantes que tienen más desempeño, pero tampoco fue tan importante, porque de alguna manera mi discurso con ellos fue el hecho de que trataran de salvar el curso, que se apoyaran todo lo que pudieran para tratar de salvar el curso lo que fuese, pero con esta modalidad de exámenes diferenciados. Y hay algo interesante acá, por ejemplo, si uno verifica los subgrupos femenino y masculino, este grupo tenía diferencias de género cuando yo lo tuve en primer año. Y aquí se nota, por ejemplo, que no hay diferencias de género con respecto al género femenino y masculino, no se detectan. Es como que el comportamiento es de grupo. Y lo mismo me pasa con los estudiantes que eran antiguos, o sea, que estaban cursando este curso por más de una oportunidad, y los estudiantes que eran nuevos. Se ve exactamente que en las curvas todas están por la misma zona, lo que hace ver el hecho de que tuvieron comportamiento de equipo. O sea, no fueron cuestiones individuales, sino estuvieron trabajando en equipo en tratar de obtener estos resultados, y al final yo obtuve esta distribución de notas, ¿no? Entonces, como conclusiones de este estudio, que es lo que estoy presentando directamente como modelo matemático, además como caso estudio, que la metodología por exámenes diferenciados, usando el diseño, ¿no?, por combinación de problemas equivalentes, es más efectiva para el caso de la evaluación no supervisada, no presencial, de cursos masivos que en vez de casos más pequeños. ¿Por qué? Porque la carga del profesor es mucho
menor cuando se comparte en equipo que cuando se comparte en cursos grandes. Y por otro lado, que se recomienda el esquema de exámenes diferenciados por 2 problemas por examen, porque es el caso en que se garantizan los mejores resultados de este método. Por otro lado, para la perspectiva de los profesores, que la carga de revisión está equitativamente repartida entre todos los profesores correctores y es más o menos, y es equivalente a una evaluación convencional, mientras que la carga del diseño se incrementa con respecto a lo convencional, pero a un nivel que todavía es manejable si se comparte entre un equipo de profesores. Y por otro lado, que ningún estudiante recibe un trato diferenciado por parte de su profesor, porque la evaluación garantiza equidad para todos. Un profesor no revisa solamente a su paralelo, revisa estudiantes de todos los paralelos. Entonces, ¿qué sucede acá? El trabajo por equipo, o sea, ¿cómo lo perciben los estudiantes? El trabajo por equipo nunca es completamente equivalente para todos los estudiantes evaluados. La única forma equitativa para todos es el trabajo individual. Si se reúnen por equipo, algunos estudiantes se van a ver beneficiados, otros no. Y en general las condiciones del examen van a ser muy diferentes para todos. Y eso normalmente no es algo bueno para el funcionamiento de equipo, porque al final terminan, las personas, por ejemplo, que se ven afectadas van a querer trabajar solo, por ejemplo. Por otro lado, si coordina el trabajo por equipo, destinar un horario exclusivo para poder resolver el problema, reduce mucho el tiempo que pueden trabajar en equipo, o sea, los aísla, crea un balance directamente con respecto al tiempo que tienen que trabajar individualmente y al tiempo que pueden trabajar por equipo. Y finalmente, si se garantiza que la evaluación sea óptimamente diferenciada, o sea, que exista un examen por cada estudiante, un examen diferenciado por estudiante, este tipo de metodología permite detectar un fraude por coincidencia de problemas. O sea, cuando hay problemas que coinciden con notas que son anómalas, o sea, que pudieran tener asociado un resultado a un fraude, las personas que coinciden con esos problemas son específicas y por lo tanto tendría la posibilidad de detectar exactamente quién es el que comenzó directamente un proceso masivo de fraude. Entonces, como problemas que pudieran quedar abiertos porque como tal no existen completamente datos suficientes como para poder probar esto, ¿no? El tiempo óptimo del examen es un problema clave. O sea, ¿cuánto tiempo se le da al estudiante para que haga un tipo de evaluación de este tipo? Es un tema que como tal habría que evaluar. Por ejemplo, habría que analizar cuáles serían las mejores estrategias que pudieran tener los estudiantes para tratar de abordar este tipo de problemas trabajando en equipo. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que pudieran haber agentes externos, personas tratando de vender exámenes, y eso podría alterar un poco cómo serían los tiempos de evaluación, ¿no? Y por otro lado, también sería interesante poder introducir otro esquema de distribución además del aleatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay estudiantes que son riesgos, por ejemplo, los estudiantes que son más avantajados, que pudieran ayudar a sus compañeros, sería más conveniente que tuvieran exámenes que no compartieran con sus compañeros. O estudiantes, por ejemplo, que tuvieran motivaciones académicas o condiciones socioeconómicas para acceder a una compra ilícita de exámenes, por ejemplo, para cometer un fraude, que también estuvieran aislados con vista a facilitar su identificación. Por ejemplo, en el caso que el sistema distribuya de forma inteligente, que no lo haga aleatoriamente, sino que establezca algún tipo de protocolo para la hora de distribuir los exámenes. Y por otro lado, sería muy conveniente poder contar con un software que apoye directamente el diseño de los exámenes y el proceso de revisión. Ok, muchas gracias. Disculpen la extensión. Cristina. Sí, yo tengo una consulta, o sea, una acotación más que todo. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Ah, ya. Bien, precisamente lo que a mí me preocupaba es el tema del software que mencionó Luis Beris y claro que eso existen actualmente software que tienen características que pueden dar respuesta a muchas de las cosas que escribió ahí Luis Beris. Y hay un tema que a mí todavía me inquieta, que es la fiabilidad, porque en esta modalidad, siempre yo lo comento, yo no sé, el estudiante, por más que tenga cada estudiante distintas pruebas, nada me garantiza que mi alumno matriculado va a resolver esa prueba. Y aún si es un trabajo grupal, puede existir 2 factores, que ellos, digamos, conozcan una persona que les resuelva la prueba y así ninguno de ellos trabaja y cumple con su prueba, o en su defecto que se genere la falta de control a la participación de los integrantes, y esto es conocido como la interacción positiva. Entonces, hay un ingrediente y existen publicaciones al respecto en docencia que dan, digamos, unos tips para hacer que tu grupo trabaje en esto. Pero no existe
al menos yo no conozco publicaciones que aparte de trabajar la interdependencia positiva en el grupo, garantice la fiabilidad en una evaluación por distancia. Entonces, eso es algo que también quisiera dejar ahí para que pensemos, acotando la exposición de Luis. No sé si otra persona tiene algún comentario. Bueno, mira, podría compartir un poco el detalle de la personalización, ¿no? La alternativa de esto es hacerlos, como les dije, hacer los problemas por selectiva, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la selectiva tú podrás entrar un root, podrás entrar un correo, pero no sé si datos biométricos podrás hacer directamente, pero de alguna forma cuando uno aplica el proceso de evaluación, ¿no? Uno tiene uno evalúa el examen como tal. O sea, uno tiene directamente la escritura del estudiante, un documento en el cual el estudiante va a tener que dar su letra, va a tener que firmar, escribirlo con su letra propiamente. Yo creo que es muy difícil en esta modalidad eliminar por completo la posibilidad de una suplantación de identidad, ¿no? Pero habría que apostar al hecho de poder hacer varias evaluaciones, porque puede ser que esa persona esté disponible un examen concreto, pero cuando lo vuelves a repetir, no va a tener esa misma suerte. O sea, yo creo que a la larga, el hecho de que un estudiante se saque el máximo de una evaluación no dice nada directamente, porque lo que diría es exactamente el hecho de que uno repita varias veces diferentes evaluaciones y el estudiante al final termine cogiendo su valor promedio. O sea, que termine mostrando exactamente la persona el desempeño que él tiene. O sea, no apostar todo a pocas evaluaciones, porque en ese caso va a pasar, por ejemplo, como el hecho de que uno tuvo una nota de 7, por ejemplo. Yo, como hice varios exámenes, esa nota de 7 no influyó finalmente en el resultado final, porque hubo resultados en los cuales tuvo resultados peores, y al final cogió un resultado más o menos promedio. O sea, y si, por ejemplo, un estudiante destacase como posibilidad de fraude, o sea, porque tenga un comportamiento sospechoso en los resultados de exámenes, yo creo que siempre se puede ir directamente al documento y revisar. O sea, si uno, por ejemplo, hace un software que reconozca, por ejemplo, la existencia de anomalía directamente en los datos, por ejemplo, notas que tengan los mismos resultados, o sea, que tengan los mismos valores, cosas así, o estudiantes que tienen un desempeño muy variable, o sea, que puedan tener muy mal, de pronto salgan muy mal y cosas así, y es como que se pueden utilizar la cantidad de datos que uno tiene directamente recogido como para tratar de comparar, porque, por ejemplo, en física nosotros tenemos el curso de introducción a la física. Ese curso, todos los ingenieros pasan por ahí, y eso te da como un nivel. Digamos que si yo después tengo otros cursos que vienen detrás, yo voy a tener una idea de cómo yo les va en ese tipo de asignatura, porque tengo una comparación previa. O sea, podría comparar los resultados de una asignatura con las notas de otro y analizar exactamente el desempeño que tiene el estudiante. Si progresó, si tuvo un resultado muy cambiante, porque eso en principio pudiera ser motivo de dudas con respecto al desempeño que tuvo en una asignatura dada, ¿no? Y habría que entonces revisar directamente las pruebas, porque en principio uno tiene los exámenes concretos directamente ese estudiante y pudiera detectar un cambio de letra o, no sé, un cambio de rendimiento que no se justifica de acuerdo. Y al final esa información no la puede preservar directamente porque ese pudiera ser un estudiante de interés de seguimiento, por ejemplo. Es lo que yo creo, ¿no?, que se pudiera hacer. Gracias por tu respuesta, Luis Beris. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación, comentario? Sí, yo quería decir que una parte también difícil de abordar en toda esta problemática es el diseño de la evaluación misma, o sea, porque el equipo de trabajo, aparte de, digamos, de que esté dispuesto a compartir la preparación y luego la corrección de las evaluaciones por pregunta, que digamos que tenga claridad en cómo diseñar las preguntas que va a poner para que, como dice Luis Beris, evalúen de manera equitativa los objetivos, ¿cierto?, lo que uno espera que los alumnos logren. Esa parte también es bastante complicada, ¿no? Bueno, Susana, yo creo que ahorita cuando estábamos hablando de la experiencia que tenemos con respecto a esta modalidad no presencial, nosotros no estábamos preparados. O sea, no estábamos preparados para esta modalidad.
el tipo de evaluaciones que nosotros hacemos, el tiempo que dedicamos, la forma de trabajar que tenemos, no nos permite, o sea, en mi caso particular yo me demoro para preparar una conferencia 3-4 horas, para poder preparar una conferencia que después voy a dar en 40, en 50 minutos, por ejemplo. Es una cosa completamente inédita, sobre todo cuando tú lo quieres hacer bien y además quieres dejar, ¿cómo se dice?, registro para el después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno empieza a acumular experiencia en esto de tener problemas asequibles que ya hayas aplicado, que tengas montones de experiencia de libros ya que tengas digitalizado, logres reunir una serie de informaciones de guía, este tipo de proceso a la larga, o sea, cuando tú logras tener acumulación sucesiva de información, esto va a ser mucho más fácil de implementar, porque tú puedes siempre hablar un problema y tener lo suficiente como para que se repita cada 5 años, y al azar, por ejemplo, porque tú trabajas en unos problemas ahora, después cuando vuelves a hacerlo de nuevo, puedes trabajar otros problemas y al final puedes tener, todos esos problemas los puedes tener digitalizados, por ejemplo, en LaTeX, y lo pudieras tener contabilizado como para decir, yo necesito problemas que estén entre 25 a 35 pasos lógicos, y tú solo metes en una carpeta y empiezas a tener ahí. O sea, yo creo que si esto tú lo empiezas a implementar paulatinamente, pensando en el futuro, de ir creando una base de datos, de información, de pautas, de serie de cosas que tú puedas ir necesitando como para esto, todo lo que es carga de diseño, te la quitas de arriba, porque tú con 200 problemas, difícilmente un estudiante haga 200 problemas. En 5 años tú puedes tener 200 problemas acumulados en un grupo de profesores que trabajan en paralelos y tengan los problemas digitalizados, por ejemplo. O sea, yo creo que es un tema, y no lo estoy presentando, este tema yo no lo estoy presentando como un tema de momento, porque yo creo que a futuro nosotros, si queremos tener estabilidad institucional ante las situaciones de crisis sociales que se nos están presentando, o crisis institucional, una manera de mantener la docencia es en este medio de docencia no presencial. Y por lo tanto, la evaluación es crítica. Y creo que de alguna manera nosotros tenemos que trabajar con miras a futuro, o sea, no para el tema de resolver el problema que tenemos en este momento. Tenemos que aprender todo lo que se puede en este momento y ver exactamente qué soluciones se puedan presentar a futuro, porque yo creo que este tema de la docencia no presencial llegó para quedarse de alguna manera. O sea, será enseñanza bilearning, será presencial, pero van a haber una serie de recursos que tú pudieras dejar en otra modalidad, como pasa con un estudiante que no pueda presentarse por XY, o se pasa una determinada situación de inestabilidad. Hay un sistema montado que te permite ya de por sí dar una asignatura y evaluarla directamente en este tipo de modalidad, ¿no? Es un tema de tiempo, o sea, no es... Ahora mismo estamos superados en tiempo, pero yo creo que a futuro, si uno va trabajando sistemáticamente en guardar la información, en tener algún tipo de, también, ¿cómo se llama?, cosas legales, porque, por ejemplo, el reglamento te obliga a entregar las pautas a los estudiantes. Yo en este tiempo, por ejemplo, que estuve haciendo tantos problemas y tantas cosas, yo no le entregaba las pautas a los estudiantes. Yo podía discutir con algunos de ellos su pauta específica, pero yo no le daba las pruebas. O sea, el registro de la solución completa del problema, yo no se lo doy directamente a los estudiantes. Yo lo podía, si alguien tenía alguna duda del problema, yo me sentaba con él, se lo explicaba, discutíamos el ejercicio, listo, yo no te dejaba la solución. ¿Por qué? Porque pensando a futuro esa solución, yo la puedo dejar precisamente con toda su pauta preparada para cuando se me vuelva a presentar una situación. Y creo que si paulatinamente uno va digitalizando problemas, todo este trabajo se te facilita, se te hace automático. Lo único que tendrías que hacer es revisar los exámenes e incrementándolo todos los años un poco más, ¿verdad? Es lo que creo, o sea. Luis Beri, Gracias. a mí me surge que, bueno, una de las cosas que habría que abordar acá es el tiempo de duración de la evaluación. ¿Cuál va a ser el tiempo óptimo? Porque tú hablabas de 24 horas y a veces, bueno, uno toma pruebas, pero que duran 90 minutos o 2 horas, digamos. Entonces, ahí me parece que uno debe buscar la forma de ver cómo se maneja el tiempo, digamos, en función de qué tipo de evaluación estamos haciendo. Ahora, estoy de acuerdo con lo que tú planteas de que este problema que tenemos, o sea, esta situación que estamos viviendo, de estar en aislamiento, nos está empujando a mirar nuevas formas de hacer docencia y hacer evaluación, digamos. O sea, hay que abordar el tema de cómo nosotros, en nuestra universidad, cómo va a enfrentar esto a futuro. O sea, definitivamente uno no puede decir, bueno, ya se acabó la pandemia, volvemos todos y nos olvidamos de este tema. Creo que es una oportunidad que tenemos como universidad de ir creciendo en ese aspecto. Y a lo mejor también
eso nos permitiría tener a futuros estudiantes que a lo mejor, suponte tú, que vivan en Punta Arenas y no tengan necesidad de estar viniendo a Antofagasta. Pero eso va a depender de cómo evolucionamos en este tipo de plataforma, cómo garantizamos que le entregamos adecuadamente los conocimientos a los estudiantes y los formamos, digamos. Pero creo que esta es una oportunidad para seguir ahondando en el tema de cómo hacer en particular este problema de la evaluación, digamos. A mí me hace mucho sentido lo que tú estás planteando, pero una de las cosas que a mí me gustaría ver es cómo manejar el tiempo. Yo creo que ahí se podría tal vez, versus la cantidad de combinaciones posibles que se puedan armar, minimizar el tema de la colaboración, digamos. Ahora, como tú también lo dijiste, no es malo que los estudiantes colaboren. De hecho, en alguna vez lo conversamos nosotros mismos, al hacer investigación estamos haciendo trabajo colaborativo en busca de la solución de un problema, digamos. Pero también hay que eso combinarlo con el tema de que el estudiante aprenda los conocimientos, los adquiera y se vaya formando. Eso sería una opinión mía respecto a lo que has hablado. Cristina. Sí, bueno, quiero agradecer la presencia de María Cecilia, vicerrectora de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, que le ha dado un realce a este primer seminario, primera charla en realidad del seminario, en su segunda versión. Agradezco a Luis Beris por la exposición, que abordó un tema súper relevante para lo que estamos enfrentando hoy en día como docentes, como lo decía Iván, y a todos los asistentes que le dan vida a este seminario. Agradezco su tiempo, su presencia. De esta manera hemos dado inicio a la primera charla de SICTE 2020 y esperemos continuar. También, ojalá, entregando algunos resultados interdisciplinarios, que se vayan definiendo algunos equipos. Esa es la intención. Para los que nunca habían asistido, el equipo que está organizando este seminario, Iván Girón, que presentó al inicio la charla, Susana Soto y mi persona. Y además comentarles que ya tenemos nuestro canal de YouTube, que todas las charlas van a ser grabadas y puestas a disposición. Así que estamos totalmente digitalizándonos en la nueva era virtual. Iván, ¿quieres decir algo? Bueno, agradecer nomás a todos por haber participado y invitarlos y motivarlos a que se animen a presentar cada uno un tema en este seminario. Nosotros le dejamos la invitación abierta también a María Cecilia, y no sé si tú quieres dar algunas palabras para cerrar esta primera sesión, María Cecilia. Solo agradecerles, quedé de verdad impresionada con la presentación de Luis Beris. Luis Beris, muchas gracias. A mí me corresponde ver investigaciones de Luis Beris en otros ámbitos. En general, estoy viendo más sus otras líneas de investigación. Agradezco mucho la invitación y claro, desmitifica esto de que a veces en la universidad se tiende a hablar del investigador y el docente. Tal vez es un tema que debiéramos en algún momento sentarnos a conversar todos de ello. Aquí vemos cómo hay un esfuerzo, ¿verdad?, por hacer un trabajo académico en situaciones que a veces nadie podía haber planificado, y mira como tú ya lo estabas viendo ya desde el semestre pasado. Esto es un esfuerzo y un trabajo académico que tiene que ver con ámbitos de la docencia y de la investigación y de buscar las mejores salidas a los desafíos que tenemos hoy día en la docencia. Y mira todos los desafíos que tenemos. Hoy día estamos a un día o 2 días que en la universidad se estén haciendo exámenes para determinar COVID y ponernos al servicio. Ha sido gente que ha modificado sus líneas de investigación para ir en estos desafíos que tenemos como sociedad y como comunidad. Así que del tema que ustedes hablan, admiración, respeto por lo que están haciendo, felicitarlos, que nos podamos reunir en este espacio desde
desde nuestras casas es muy interesante porque ahora además se sienten, qué sé yo, el ruido del perrito, el gato que pasa, hasta el mismo rector de repente pasaba su gato, o sea, nos hace estar más en el mundo, pero también desde lo que somos como personas y los espacios que normalmente no teníamos posibilidad de compartir. Yo disponible para reunirnos nuevamente, apoyarlo en la medida que ustedes lo necesiten desde la vicerrectoría para que podamos seguir trabajando e intercambiando las mejores prácticas. Me parece que lo que tú acabas de presentar, Luis Beri, debiéramos, no sé, a lo mejor ya lo hicieron, perdón, pero como yo veo otras temáticas, yo me imagino que esto tiene que estar en conocimiento de la directora general de docencia, o sea, aquí hay una beta impresionante a seguir desarrollando. Hoy día muchos académicos, yo estaba escuchando académicos de las ingenierías que nos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer si todo el mundo vamos a estar con estas pruebas de selección múltiple? ¿Cómo es? Hay todo un desafío allá, no, hay competencias que no se van a poder desarrollar. Y mira cómo en la misma universidad ya están desarrollando, ya están con ejemplos, con datos que tú empiezas a mostrar. Así que felicitarlos, felicitarte, Luis Beri, probablemente muchos de ustedes ya están haciendo cosas bastante novedosas al respecto. No quiero quitarles más tiempo, pero nada, es eso. Desde mi casa, desde el día que hubo un consejo superior de 6 horas, donde pasaban los gatos, ha sido diferente, pero seguimos haciendo universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. María Cecilia. Gracias a todos. ¿Quieres cerrar, por favor? Sí, claro. Gracias a todos por participar. Nos vemos. Les llegará el correo de la invitación para el próximo seminario CICTE. Y con el enlace. Con el enlace, claro. Y también el link del canal donde se van a ir actualizando. Y en la medida que puedan, no dejen de asistir, por favor, y cuídense mucho, todos ustedes. Cuidémonos. Muchas gracias, igual. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao a todos. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Que también. Chao, Miguel. Chao, chao. Miguel. Chao, Cristina. Iván. Chao, chao.